Muy buenos días, estimados miembros del jurado. En esta ocasión le vamos a presentar lo que es nuestro trabajo investigativo, es decir, vamos a defender nuestra monografía, nuestra tesis, el cual se fundamentó bajo el tema de la necesidad de la educación socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje como elemento integrador en el desempeño de las buenas prácticas pedagógicas de los estudiantes de educación física de la UAS. Los que sustentamos esta investigación somos 3 representantes que estamos optando por la licenciatura en Educación Física y Deportes, y está la licenciada Victoria Severino, Juan José de los Santos y un servidor, Juan Manuel Brito Frías. Le presentaré brevemente los contenidos el cual estaremos trabajando o le estaremos presentando de nuestro trabajo investigativo. En primer lugar, la introducción. Estaremos hablando sobre los antecedentes nacionales e internacionales, el planteamiento del problema que fundamenta nuestra investigación, también las preguntas, el objetivo general, tanto el específico, justificación de nuestra problemática, el marco teórico, tipo de investigación, población y muestra, trabajo de campo, la presentación de los resultados que recabamos y las conclusiones y recomendaciones de nuestro trabajo investigativo. En esta oportunidad vamos a pasar con la licenciada Victoria, la cual nos hablará sobre la introducción de nuestro trabajo. Muchas gracias, Juan Brito, por la presentación. Estimados maestros, evaluadores del curso optativo equivalente a la tesis de grado para optar por el título de licenciado en Educación Física y Ciencias del Deporte. La educación socioemocional forma parte importante como elemento integrador del proceso de enseñanza y aprendizaje que va orientado a los estudiantes de la carrera de Educación Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el cual permitirá adoptar valores, cualidades para un mejor desempeño social, dominio y control de las emociones. El aprendizaje socioemocional está estrechamente vinculado a lo que son los conocimientos empíricos, es decir, aquellos que son obtenidos mediante la observación y la experimentación de alguna acción social. La necesidad del estudio de la educación socioemocional como elemento integrador del desempeño de las buenas prácticas de los estudiantes de la carrera de Educación Física de la UAS, que pertenecen al semestre 2023-1, busca dar a conocer los grados de integración, implementación, aplicación y alcance de las cualidades de la educación socioemocional en las prácticas pedagógicas. A continuación, le presentamos una investigación realizada basados en un estudio mixto, documental, utilizando la técnica de entrevista tipo encuesta, la cual aportará datos tanto cualitativos como cuantitativos, conclusiones, recomendaciones sobre el grado de integración de las cualidades socioemocionales. La investigación que desarrollaremos se llevará a cabo dentro del marco descriptivo que, de acuerdo con Ferreras 2019, se refiere a una investigación que se proporciona una imagen precisa de características de un individuo o de un grupo. Este enfoque mediante la técnica de entrevista tipo encuesta que realizamos nos arrojará datos de una recopilación de informaciones mediante 2 fichas, que es la ficha de observación al docente y la ficha de observación al estudiante, el cual analizará la necesidad de educación socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la carrera de Educación Física. Antecedentes internacionales. Domínguez, en el 2017, en su investigación Educación Emocional a través de la Educación Física, planteó 3 ideas. Primero, que se debe desarrollar la conexión entre la capacidad corporal y emocional, vinculando el área de la educación física, cuerpo, movimiento, potenciar la importancia de la educación socioemocional. Segundo, aumentar la capacidad socioemocional para una correcta implementación de convivencia en la sociedad, como individuo de provecho. Con este estudio llegó a la conclusión de que una persona que considera de provecho los beneficios de la sociedad debe estar dotado de una personalidad que incluya, que potencie el aspecto cognitivo y socioemocional. Planteamiento del problema. En la actualidad, la actividad de los docentes afronta una orientación
diferente a la de las décadas anteriores, con nuevos retos, desafíos, ya que se incluye la falta de interés o motivación por parte de los estudiantes para participar de lo que son las clases, lo cual aporta a que tenga un bajo rendimiento académico y afecte de manera anormal el desarrollo social y profesional de los estudiantes. Dadas estas circunstancias, debe comprender la importancia de la inteligencia emocional para satisfacer todas estas necesidades, que va a variar de diferentes instituciones y va a arrojar diferentes resultados. Algunas de las preguntas de investigación más importantes son: ¿cuál es el grado de integración y aplicación de las cualidades de la educación socioemocional de las prácticas pedagógicas? ¿Cuál es el nivel de implementación de estas cualidades o habilidades para el desarrollo de la educación socioemocional de las prácticas pedagógicas? Por último, ¿cuál es el alcance que tienen las habilidades de la educación socioemocional para un logramiento del proceso de enseñanza de los estudiantes? En la vida cotidiana escolar, en el salón de clases, se pueden encontrar diferentes tipos de estudiantes exhibiendo numerosas conductas y comportamientos, es decir, tales como exhibir un comportamiento disruptivo en el salón de clase, ocasionar molestias al compañero, tener un lenguaje inapropiado, son algunas de las lesiones que podemos encontrar a menudo. Por tanto, los docentes deben estar preparados para lidiar con este tipo de comportamiento, implementar o tener alguna implementación diferente de estrategias de enseñanza y aprendizaje para poder contrarrestar este tipo de conductas. Algunas de las preguntas de nuestra investigación que crearon y aportaron a la duda fue: ¿cuál es el grado de integración e implementación de las cualidades de la educación socioemocional, de las prácticas pedagógicas para el desarrollo de la carrera de educación física? Segundo, ¿cuál es el nivel de implementación en el que se desarrollan las cualidades de la educación socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la carrera de educación física? Y por último, ¿cuál es el alcance que tienen estas habilidades, de la cual la educación socioemocional de los estudiantes de la carrera de educación física podrían realizar su análisis? Eso es todo, hasta aquí la exposición. Ahora va a pasar Juan. Objetivo general: analizar la necesidad de la educación socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje como elemento integrador en el desempeño de la buena práctica pedagógica de los estudiantes de la carrera de educación en la UAS. El objetivo específico: determinar el grado de integración y aplicación de las cualidades de la educación socioemocional en el proceso pedagógico de la carrera de educación en la UAS. Valorar el nivel de implementación en el que se desarrollan las cualidades de la educación socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la carrera de la educación en la UAS. Yo les estaré hablando de lo que es el marco teórico. Autoconocimiento. Sánchez en el 2011 define que la autoconciencia pertenece a una categoría superior y denota un proceso reflexivo partiendo de la base de la conciencia, es decir, que es la capacidad del ser humano de autoverificarse su realidad y su franqueza. En segundo lugar, estaré hablando de la autorregulación. Fuentes en el 2017 define que la autorregulación es una visión aguda y homogénea como la autorregulación del pensamiento y del comportamiento de las emociones que los individuos utilizan para lograr sus objetivos. Le estaré hablando también de la conciencia social. De acuerdo con Alnus, en el 2017 entendemos por conciencia social que la capacidad que tenemos los seres humanos para recibir, reconocer y comprender los problemas y las necesidades que tienen las personas de nuestra comunidad, entidad, grupo social o tribu. 4. La capacidad de relacionarse.
Ponce, en el 2020 explica que esta habilidad implica la existencia de otras habilidades como buena comunicación, trabajo en equipo, ser sociable y creativo, facilidad de la adaptación y una personalidad amigable. Este tipo de habilidad cualquier persona la puede desarrollar. 5. Toma de decisiones. Robin en el 2004 describe las siguientes consideraciones. Indica que es la capacidad que tiene el ser humano de por encima de cualquier otra cosa. 5. Toma de decisiones. Robin en el 2004 describe las siguientes consideraciones. Indica que es la capacidad que tiene el ser humano por encima de otras cosas. Situación o preámbulo. De decir entre lo que sí considera correcto según su precisión. Le estaré hablando el 6, concepto de las emociones. Dessing, en el 2009, define la emoción en una vivencia verdadera, pasajera, que complementa la conciencia de una persona percibe dentro y a través del cuerpo que un recorrido de su realidad arroja a la persona y a quien está con ella una verdad nueva y transformada. La realidad es un mundo hecho de experiencias emocionales. Tipo de investigación. Según el propósito y la naturaleza de nuestro estudio, va a ser mixto, dado que es un proceso que recolecta y analiza los vínculos, dado cuantitativo y cualitativo, en el mismo estudio. Y hicimos una serie de investigaciones para responder a la situación problemática. Desde analizar datos e informaciones consciente a necesidades de la educación socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la carrera de educación física. Población y muestra. De manera general, la población está conformada por 120 docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación y 2.400 estudiantes de la carrera de Educación Física en la UAS. En nuestra investigación se utilizará el muestreo por conveniencia. Utilizamos un maestro y 20 estudiantes, ya que en este es un tipo de muestreo no probabilístico y que no es aleatorio, es decir que se escoge una muestra según la facilidad y el acceso y disponibilidad que obtengan los sustentantes para formar parte del estudio. Yo lo dejaré con mi colega Juan. Excelente, gracias Juan. En esta ocasión yo voy a estar hablando sobre el trabajo de campo que realizamos para fundamentar la aplicación o nuestra investigación. En primer lugar, lo que nosotros utilizamos para este trabajo de campo fueron las fichas observacionales del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la cual procuramos recabar que cada una de las cualidades que incluía la ficha para que se vea o se verifique la implementación de la educación socioemocional fueron la autoconciencia, la autorregulación, conciencia social, también la toma de decisiones. En esto se fundamentó lo que fue el trabajo de campo, en el cual los estudiantes que llenaron las fichas, sus edades se comprendían entre 20 a 35 años, pertenecientes a la carrera de educación física.
En esta tabla, lo que vamos a hablar, o como ustedes pueden verificar, se trata sobre los datos sociodemográficos del docente. En cuanto a esta tabla, se verifica claramente que el docente al cual le aplicamos la ficha observacional es mayor de 55 años, es de sexo masculino, egresado de la carrera de Educación Física, de la UAS también, y pertenece a nuestra madre escuela de Educación Física y Ciencias del Deporte. El docente posee 2 maestrías, entre ellas está la de Educación Física y Metodología de Investigación. Actualmente nos indicó también que está cursando un doctorado, que lo está finalizando, que el doctorado es en ambientes educativos. Y ya para concluir esta parte, el docente nos explicó también que en el proceso en el cual incursionó en el doctorado, también tomó un taller que hablaba sobre el aprendizaje socioemocional en el cual se fundamenta nuestra investigación. Aquí en la primera tabla que le presentamos, lo que procuramos evidenciar fue la cualidad de la autoconciencia. Como pueden verificar, el indicador que más se verifica o que podemos verificar fue que moderadamente, que el docente vincula la asignatura. Según esta gráfica que podemos verificar acá, podemos ver que la cualidad de autoconciencia se encuentra en la escala moderadamente debido a la información y la observación que realizamos, y podemos decir que el docente vincula de forma equilibrada las características necesarias de esta cualidad para el proceso de enseñanza y aprendizaje. La segunda tabla que vamos a verificar es la cualidad de la autorregulación. En esta podemos verificar que siempre se repite mayor veces, es decir, que al repetirse de forma significativa podemos concluir que el docente, en cuanto a esta capacidad, reconoce los esfuerzos de sus estudiantes para aprender nuevas habilidades y conceptos que recaban en lo que es el aprendizaje socioemocional. La siguiente tabla que vamos a presentar trata sobre la capacidad de relacionarse del docente. En esta hay un equilibrio entre moderadamente y siempre, el cual podemos verificar acá. Debido a esto, a este equilibrio que se verifica en esta capacidad de relacionarse, podemos identificar que de forma equilibrada, el docente al cual le presentamos nuestra ficha observacional, él sustenta lo que es la capacidad de relacionarse con cada uno de sus estudiantes. Ya en esta parte lo que vamos a presentar, lo que es los datos sociodemográficos de los estudiantes que nos colaboraron para llenar la ficha observacional en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, según estos datos, podemos definir que el 55% de los estudiantes que llenaron esta ficha, sus edades estaban comprendidas de 20 a 25 años, mientras que el 40% arrojó edades entre 26 a 30, y solo un 5% de los estudiantes a los 20 se encontraba en edades de 31 a 35 años. El género, el 65% eran del sexo masculino, mientras que el 35% restante del sexo femenino, y el 100% de los estudiantes pertenecen a la carrera de Educación Física y Deportes. La primera gráfica que vamos a presentar, según los estudiantes que la llenaron, es sobre la cualidad de autoconciencia. Como pueden verificar, en el indicador de siempre, es el que siempre está por encima de los demás. Debido a esta situación, podemos identificar y definir que el docente vincula la asignatura con las características necesarias, es decir, que modela esta cualidad de autoconciencia según la percepción de cada uno de sus estudiantes. La siguiente tabla es la de autoconciencia, autorregulación. Al igual que la anterior, podemos verificar que el indicador de siempre es mayor
que el de mínimamente y moderadamente. Es decir, podemos indicar también que en cuanto a esta cualidad de autorregulación, este docente también cumple de manera significativa con la capacidad de autorregulación en el proceso de enseñanza, aprendizaje, para vincular lo que es el aprendizaje socioemocional. Vamos a pasar por lo que es la capacidad de relacionarse en gráficos, según la percepción de los estudiantes. También, como podríamos verificar acá, siempre y moderadamente son las que más, o las que más por ciento de percepción tenían. Es decir, en este punto también podemos identificar que el maestro modela también y promueve las habilidades interpersonales entre los estudiantes, alentando la toma de decisiones. Todo esto con el fin de que sea provechoso el ambiente de aprendizaje, que es lo que procura nuestra investigación, que el aprendizaje socioemocional sea vinculado y beneficioso en este proceso. En este gráfico se evidencian los resultados de lo que fue la capacidad de relacionarse, según la percepción de sus estudiantes. Podemos verificar que los indicadores moderadamente y siempre también están por encima de los demás. En cuanto a esta capacidad, podemos verificar que, según estos indicadores, el docente siempre y moderadamente promueve la colaboración de los estudiantes a través de las experiencias de crear, resolver un problema o una nueva idea. Es decir, este docente, al igual que las demás, tiene y modela una capacidad de relacionarse en el entorno educativo. Vamos a pasar entonces con el último gráfico, en el cual fue una autoevaluación que realizaron cada uno de los estudiantes, con miras de poder verificar que algunas cualidades y algunos valores se identifiquen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, como podemos verificar en esta tabla, el indicador siempre está por encima de los demás. Moderadamente le sigue en el segundo lugar. Entonces, podemos verificar, según los resultados que pudimos recolectar a través del llenado, según la percepción de cada uno de los estudiantes, que las cualidades de amistad, solidaridad, motivación y algunos valores que vinculan el aprendizaje socioemocional en el proceso de enseñanza-aprendizaje también se evidenció o se evidencia en la práctica docente que nosotros pudimos observar en ese momento. Entonces, los análisis, ya para dar un preámbulo final, una conclusión final en cuanto a los análisis de los resultados que pudimos obtener, podemos decir, ya que como ustedes se fijarán, en la gran mayoría siempre el indicador de siempre y moderadamente era lo que estaban por encima de los demás, podemos decir que el docente y los estudiantes, el entorno educativo, el cual nosotros pudimos observar en ese momento, cumple con cada una de las cualidades del aprendizaje socioemocional como elemento integrador en la práctica docente que busca la educación socioemocional. Ahora vamos a pasar por lo que es las conclusiones por objetivos, que estará a cargo de la compañera Victoria. Gracias, Juan. Esta tesina ha demostrado que en cuanto al grado de integración y aplicación de las cualidades socioemocionales de la educación de la práctica pedagógica, se determinó que el docente cumple con las cualidades de la educación socioemocional necesarias para el desempeño de las buenas prácticas docentes, puesto que cada una de estas cualidades siempre estuvieron presentes en las observaciones que realizamos a través de la aplicación de los instrumentos que utilizamos para obtener nuestros datos. Podemos precisar que el nivel de implementación en el que se desarrollan las diferentes cualidades tratadas anteriormente de la educación socioemocional en el proceso de enseñanza y aprendizaje se valoran de forma positiva, puesto que la mayoría de los estudiantes indicaron que siempre se modelaban estas cualidades en sus clases. En cuanto al alcance que tiene en los estudiantes de educación física
de la UAS, de la serie 2023-1, las cualidades de la educación socioemocional, podemos estimar que siempre se estaban presentes en las cualidades como compañerismo, solidaridad, respeto, motivación y los valores en la educación socioemocional. Todo esto para la mejoría del proceso de enseñanza y aprendizaje de las prácticas pedagógicas.